Bajo los volcanes del Salvador se encuentran historias que casi nadie conoce. Acá se encuentran rasgos de la civilización maya, pueblos literalmente atrapados en otra época y secretos que han sido enterrados por siglos. Así que hoy vamos a recorrer una ruta donde cada paso parece abrir una puerta secreta al pasado de Centroamérica. Y así estamos ya empezando nuestra ruta de historia maya, descubriendo y metiéndonos bien adentro del pasado de Centroamérica. Vamos a empezar en un bosque que, por lo que me cuentan, por lo que me han dicho, está bien único y especial. Se llama el Bosque Nebuloso. Así que ya por ahí pues les dejo una idea de qué esperar. Pero sin más, vamos a empezar por nuestro primer punto, adentrándonos en el bosque, y vamos a seguir la ruta de los mayas para descubrir pues todas las cositas del pasado que ellos nos han dejado aquí precisamente en El Salvador. En las montañas del Salvador existe un ecosistema único conocido como el bosque nebuloso, donde los árboles siempre están húmedos, cubiertos de musgo, y el silencio solo se rompe con el sonido de algunas aves y del agua cayendo entre la vegetación. Hace siglos los mayas también recorrieron estas tierras. Para ellos estos bosques tenían algo especial. Eran lugares sagrados, conectados con la naturaleza y los dioses. Y aunque hoy muchas de sus ciudades han desaparecido bajo la selva o la ceniza volcánica, todavía quedan huellas de su historia en lugares que vamos a estar conociendo un poquitico más adelante. Este bosque realmente no es un bosque cualquiera. Acá el clima literalmente dicen que cambia en segundos y la neblina por la altitud es tanta que si te descuidas literalmente puedes perder de vista el camino, porque puede estar completamente nebuloso en esa área específica si te adentras demasiado profundamente. Dicen que acá hay algunas serpientes bien venenosas, pero por lo demás pudieras transitarlo bastante seguro. Y pues nada, está en las laderas del Cerro Verde y realmente está bien impresionante. Y literal, el volcán que tenemos al frente no se ve absolutamente nada porque está la neblina tapándolo completamente. Ok, estos son más o menos los caminos que estamos ahora mismo transitando. Hay muchas bajadas de hecho. Y literalmente, si das una mala pisada, pues caes al abismo. Pero bueno, esperemos que todo esté bien, que no pase nada. Y la verdad no me había planteado el tema de los animales. No sé si aquí habrán algún tipo de animal salvaje o algo así. Déjame ni pensar mucho en eso. Porque, o sea, literalmente es un bosque en la cima de un volcán. Así que pues nada, aquí podemos encontrarnos cualquier cosa. Hay una serpiente que tiene más o menos este tamaño y es más o menos de este grueso. Esa sí es venenosa, pero por supuesto no es tanto como para que vaya a morir alguien. Tiene horas para llegar al hospital para no perder a alguno de los miembros. Siempre van a morder en la parte de abajo porque ellas están abajo. El otro animal que es peligroso aquí, pero súper peligroso, es el Homo sapiens. Estamos ya caminando por el bosque nebuloso y está realmente impresionante el camino. Son como unas escaleras naturales que han hecho acá y literalmente estoy rodeada por vegetación de este lado, vegetación acá atrás, más vegetación por todos lados. Parece un cuento de hadas, un bosque de estos europeos donde te vas a encontrar un castillo y 1000 fantasías. Literalmente luce así, está impresionante. Vamos a seguir caminándolo y pues nada, ver cuál es la magia de la selva de El Salvador.
al norte del Ecuador, las lianas se enrollan opuesto a las agujas de reloj. Si pasamos el Ecuador hacia el sur, las lianas se enrollan al otro lado. Es una curiosidad. Lo pueden ver ustedes en Ecuador, en un lugar tienen el agua que se va así, en el otro lado se va así. Y lo más curioso es que todo lo que ves verde antes realmente no era así. Este bosque nació sobre ceniza volcánica. Básicamente fue destruido antes de convertirse pues en esta gran área de vegetación que estamos disfrutando. Aquí la humedad es bastante alta. Y no es producto de las lluvias, es producto del aire. O sea, básicamente todo está mojado, el suelo, las plantas, hasta la ropa potencialmente podría estar húmeda. Sobre todo me imagino en las horas de la madrugada, bien tempranito en la mañana. Pero definitivamente lo que más impresiona es que acá puedes tener vistas increíbles y de la nada, en un segundo, taparte completamente esa vista a la neblina. O sea, básicamente es un trayecto que no sabes qué esperar porque en cualquier momento pues pudieras perder de vista todo y pues nada, quedar atrapado en este bosque nebuloso. Y después de tanto caminar, hemos llegado a la parte más impresionante que yo he visto de El Salvador, señores. Déjenme pues mostrarles, porque no sé con palabras cómo describirle esta maravilla natural que por años y por años ha llegado a ser la vista tan impresionante que hoy nosotros podemos disfrutar. Así que déjenme mostrarles. Allí hay otro volcán. Y si yo me tiro de aquí, literal uno muere, ¿no? No, Jessy, haz la prueba. Entonces El Salvador es súper pequeño. Cuando hablamos queremos comparar en tamaños, estamos hablando de Hidalgo y México, pero también en Estados Unidos tenemos el estado de Massachusetts. El estado de Massachusetts apenas es 100 kilómetros más grande que El Salvador. Tenemos 14 departamentos. Este día nosotros salimos de San Salvador, llegamos al departamento de la Libertad, que es donde estamos ahora. Vamos a ver el departamento de Santa Ana, que es donde está el lago de Coatepeque, muy bonito el lago de Coatepeque, de origen volcánico también. Y después nos dirigimos al Cerro Verde, que es un volcán, Santa Ana y Salco, y ese está ya dentro de otro departamento. Ese departamento se llama Sonsonate. O sea, solamente vemos 4 departamentos de los 14. Hemos llegado en este momento a Joya Serén. Joya Serén es una comunidad. Aquí hubo una erupción de un volcán que apenas está como a 800 metros de donde estamos localizados actualmente. Y esta erupción llenó de ceniza volcánica a esa comunidad. Esta fue encontrada por accidente en el año 1976, mientras estaban ampliando el área para colocar más silos, y es ahí donde el lugar se descubrió. Y que ahora es un sitio patrimonio de la humanidad, el único que tenemos en El Salvador. Y lo más impresionante que pasó acá en la Joya de Serén es que un día normal, la gente estaba trabajando, cocinando, simplemente pues confiados, tranquilos en su día a día, cuando una erupción volcánica destruyó toda esta área. Pero para aclarar, cuando se habla de destrucción, realmente quiero decir que selló esta área. ¿Y a qué me refiero con esto?
Es que en el 1976, por accidente, haciendo pues algunas exploraciones y demás, encontraron pues todos estos restos intactos de utensilios de comida, de pues simplemente cerámicas, objetos personales, lo que hacía referencia a que obviamente acá pues las personas estaban pues viviendo su cotidianidad, su día a día. Realmente no era una zona pues de la élite ni de las clases altas, era la zona del pueblo. Pero fue muy curioso cómo por accidente literalmente pues toda esta maravilla fue descubierta, y obviamente hoy es una zona protegida, es básicamente una zona donde vienes a explorar, a conocer el pasado maya. Esto es bien, bien interesante. Todos estos sitios son bien interesantes. Pero, ¿quién los construyó? La clase alta. Pero ¿quién realmente hizo las estructuras? La clase baja. Entonces, ¿qué es la importancia? ¿Por qué esto reviste importancia? Porque aquí alrededor no hay casas de la gente que construyó estas estructuras. ¿Dónde encontramos esas casas? Cuando Joe Serén es descubierta por accidente en 1976. Entonces ahora ya tenemos una relación entre la clase alta y la clase baja. El eslabón perdido era la clase baja. Y aquí lo podemos estudiar desde diferentes ángulos, y eso es lo importante: arqueología, vulcanología, sismología, paleobotánicos, y la parte en la cual nos diferencia de Pompeya, que es no haber encontrado cuerpos porque tuvieron tiempo de irse, pero al mismo tiempo dejaron todo in situ. Entonces podemos estudiar esa parte de cómo vivían, qué hacían, qué comían, cómo hacían sus cosas. Entonces hemos encontrado 3 estructuras que son entre las más importantes dentro de un pueblo. Y una es el lugar donde se resolvían los problemas, el lugar donde se limpiaba su cuerpo antes de una ceremonia, y el lugar donde hacían las ceremonias a nivel comunal. El lugar en el que nos encontramos actualmente tiene de peculiar que no es donde se encontraban las grandes pirámides, la vida de los reyes de Mesoamérica, no, para nada. Este era el lugar de la vida del pueblo, de la cotidianidad de la gente, del día a día. Y eso es realmente la magia, lo especial que tiene, porque mucho se cuenta de los grandes templos, de las pirámides y de los reyes de aquella época, pero poco a veces se conoce, poco se documenta de la vida de la clase baja, de la vida de las personas que realmente construyeron todas esas majestuosas estructuras que conocemos hoy día. Y eso es lo que vamos a estar descubriendo hoy. Vamos a estar metiéndonos en este lugar y viendo realmente cómo vivía esa clase que construyó todo lo que hoy día miramos. Y a esto es a lo que me refiero cuando les digo que acá realmente operaba, habitaba la gente normal de esas civilizaciones, las personas que crearon pues todas esas mega estructuras, el pueblo básicamente, porque acá tenemos lo que era una bodega de una familia de agricultores mayas, por ejemplo. Miren acá el tipo de estructuras que utilizaban y los restos que hoy en día pues se encuentran acá en esta joya de Serén. Se dice que esto también podía haber sido pues un centro donde se tomaban decisiones importantes, como que un espacio de reuniones y demás, pero básicamente lo interesante es que acá habitaba el pueblo, las personas reales, las personas que honestamente hicieron toda la historia mesoamericana, toda la historia maya. Curioso también es el hecho de que esta estructura está más arriba, más elevada que la siguiente. Muy probablemente sea un símbolo de poder, porque también aquí es donde se resolvían los problemas, según nuestros arqueólogos. La otra es un lugar donde se guardaba comida. En este se encontraron ratones. La pregunta
que viene a continuación es ¿por qué no encontraron ratas? Porque la rata es una especie que viene con los españoles. Y encontraron un promedio de 6 ratones por lugar donde había comida. También curioso es que colgaron del techo la comida como en un plato. Y en esta parte de acá le pusieron algo que ustedes conocen como una donut. ¿Para qué? Para que cuando el ratón venía y quería llegar a la comida, estaba en esa dona y no podía llegar a la comida, sino que caía fuera del plato donde estaba la comida. Eso es todavía algo que lo podemos ver en algunos lugares de El Salvador, la gente colgando comida. Esto que ven acá atrás se dice que era un domo de sauna, o sea, donde las personas venían, se limpiaban con el agua, se purificaban, de cierta manera confesaban sus pecados para limpiarse y entonces salían por esta parte y llegaban pues a los centros de ceremonias y demás. Pero primero tenían que venir, pasar por acá para limpiarse completamente y entonces pues participar en las ceremonias, en los eventos. Bien interesante cómo desde los tiempos de antes ya el agua se relacionaba con propiedades sanadoras, limpiadoras, curativas y era realmente pues todo un ritual. Ya vimos el museo, los restos arqueológicos y ahora estamos descubriendo un poquitico más de la villa, de cómo vivían estas personas, cómo era su cotidianidad, su día a día, la comida, los instrumentos que utilizaban, los rituales, las tradiciones que tenían y realmente lo avanzado que eran, porque yo veo pues a la cultura, las civilizaciones pues europeas, las originarias, un poco más religiosas, muy avanzadas en muchas cosas de la tecnología como tal, pero yo siento estas civilizaciones mesoamericanas muchísimo más espirituales, muchísimo más conectadas con la naturaleza, conectadas con el cielo, con los astros, con los planetas, con la luna, y eso es algo que siento que en el mundo hoy en día pues estamos dándonos cuenta un poquitico más, estamos como que mirando más a ese lado y sin dejar de lado pues la religión y la tecnología, estamos incorporando toda esta parte espiritual que estas civilizaciones ya la tenían muy arraigadas. So, creo que eso me ha parecido bastante fascinante. Ese es el confesionario donde las personas pues venían, contaban sus pecados, esperaban pues el perdón de alguna manera y iban pasando por diferentes niveles, por diferentes pisos hasta que pues el cura, la persona encargada desde un nivel más alto pues simplemente les daba el perdón, por así decirlo, el perdón divino. Esta es una réplica en tamaño natural de la sauna. ¿Y se entra por acá? Sí. Oh, bueno. Hay Y yo una vez visitado el lugar donde vivía la gente, ahora estamos en un centro ceremonial donde vivía el que gobernaba. Cuando uno piensa en pirámides, lo primero que le viene a la mente obviamente es Egipto y esas mega estructuras con esos bloques de piedra, bueno, increíble básicamente. Pero acá en El Salvador, la civilización maya dejó pirámides, dejó templos con estructuras igual de curiosas, pero un tanto diferentes. Sin embargo, cuando uno las conecta con Egipto, pues se nota la misma quizás inclinación hacia el cielo, una estructura semi que similar. Claramente de alguna manera te hace pensar, quizás estuvieron todos conectados o sincronizados en algún punto, pero definitivamente de maneras diferentes, de maneras peculiares según el contexto, según el área, la zona histórica. Ahora vamos a descubrir precisamente estas pirámides que se encuentran en esta zona de San Andrés, donde ya les digo que radicaban pues las élites, las personas de poder como tal de la época aquella.
Aquí no vivía todo el mundo, esto no era pues un pueblo común como el que vimos en las ruinas de Joya de Serén. Este era un centro ceremonial. Aquí se tomaban importantes decisiones, se hacían ceremonias, se hacían rituales. Básicamente se concentraba el poder. O sea, aquí venía básicamente a participar en algo más importante, en algo más grande que simplemente la cotidianidad que se veía pues en Joya de Serén. Aquí realmente se tomaban importantes decisiones y nos da una perspectiva de alguna manera de los niveles que se manejaban en las civilizaciones mesoamericanas, en las civilizaciones maya, cómo ellos compartimentaban, igual que hoy en día yo diría, pues las clases altas, las élites de las personas del pueblo, de los centros realmente de influencia y de poder, de simplemente los centros y las zonas residenciales, las zonas de vivienda. Y claramente todo esto no se construyó de un día para otro, fueron generaciones y generaciones, capas y capas sociales las que fueron poco a poco construyendo estas megas estructuras, estos mega espacios. Y realmente falta mucho por excavar, por conocer. Los arqueólogos no han realmente visto todo lo que hay por descubrir en estas zonas. Realmente hay mucho, pero por lo menos lo que estamos viendo hoy pues es bien impresionante, bien interesante y nos da una perspectiva, nos da bastante conocimiento sobre ese pasado. Vamos entonces literalmente a adentrarnos a esta zona y ya para acá puedo ver algunos montículos, algunos templitos. Ahora nos encontramos en un sitio arqueológico dentro del Valle de San Andrés. Este es el más grande, el más importante a nivel de valle. Es un lugar que tiene 2.900 años de ocupación casi continua, excepto durante la erupción del volcán Ilopango, que en 535, que desaparecen por un tiempo. Quienes se supone vinieron a gobernar después de esa erupción es gente que venía de un pueblo que se llama Copán. Cuando vemos las estructuras están orientadas bastante parecidas a cómo están orientadas las estructuras en Copán. Con la diferencia que aquí no se utilizaron rocas y no se hicieron alto relieve, sino que se utilizó adobe, y la única estructura que tenemos que está hecha con toba, que es un producto volcánico, es la que tenemos atrás, que se supone que ha sido o fue hecha como un observatorio astronómico. Y honestamente este es un valle impresionante porque es inmenso. No es que las estructuras están una al lado de la otra, sino que tienen caminos de por medio y se siente mucha paz. Incluso hoy en día hay un nivel de tranquilidad, de relajación, de pureza aquí en el ambiente que me encanta, se agradece muchísimo, es muy natural. Y wow, increíble pues estas estructuras, lo interesante que tienen es que combinan las rocas pero con la naturaleza, porque tú ves como que si fueran estructuras naturales, pero está comprobado que no, que fueron pues estas civilizaciones las que las montaron, pero están tan naturales, están tan mezcladas y ligadas con la naturaleza del área, que a veces tú dices, forman parte del paisaje. No parece algo creado por el humano. Y honestamente impresionante cómo, pues, miren esas rocas, miren esas capas, pudieron haber sido montadas en aquella época. Claramente en el pasado esto eran trabajos de años y años para lograr a veces estructuras tan simples como estas, pero a la vez tan complejas para la época. Esta parte es curiosa porque hemos vivido en esta región por miles de años. Sí. Pero solamente fuimos reconocidos como nativos hasta el año 2015. Hasta el año 2015 el gobierno nos reconoce como un pueblo de origen, como First Nations, ¿verdad? Antes de eso, nosotros dejamos nuestros trajes indígenas, nuestros colores, se abandona el lenguaje y se abandonan las ceremonias religiosas, porque si hacíamos cualquiera de esas tres, éramos considerados comunistas. Eso es algo que nos pasó en los años 1932, donde hay una matanza, hay un genocidio, donde entre 10 y 25 mil indígenas fueron
masacrados. A partir de eso dejamos esos 3 elementos: religión, el lenguaje y la ropa. Estas estructuras están medio excavadas, no hay una excavación completa, necesitamos más arqueólogos y por supuesto más dinero para hacer las excavaciones. Lo que se ha hecho es descubrir esa parte que es donde están las gradas y llegar al piso original. Y en esta dirección que tú estás viendo acá, ahí sí hay un túnel. Ahí hay un túnel donde se ha llegado a la base y ahí se encontraron, por ejemplo, huellas de niños jugando con el lodo, pero también huesos de animales. Huesos de animales que pudieron haber servido como parte de la comida, como parte de los animales de los cuales se obtenían proteínas, porque no había ni vacas, ni caballos, ni ningún animal que nos proveyera proteína, también como la gallina o el pollo, ¿verdad? Entonces la proteína se obtenía de los famosos opossums, de las zarigüeyas, de los zorros y de las diferentes aves locales como el famoso pavo. Este árbol localmente se conoce como caulote, científicamente como Guasuma unifolia, pero si tú buscas cualquiera de esos 2 nombres, no te lo van a decir qué es, no te van a encontrar el árbol. Pero si tú le dices que andan buscando el árbol de tapaculo, ahí sí lo van a encontrar, porque la composición química, el ingrediente activo de este árbol detiene la diarrea. Aquí se descubrieron técnicas hindúes provenientes de la India para hacer el famoso color índigo, que era uno de los productos de exportación de estas civilizaciones en su momento, junto con el cacao y los bálsamos. Y lo interesante es que pues antes de los españoles se hacía el índigo quizás en canoas, en pequeños recipientes, pero estas construcciones, estas estructuras son inmensas, lo que daba a entender que obviamente eran productos para comercializar en cantidades, para exportar, para hacer pues ya como tal buen dinero y buena economía a raíz de ese producto, bien interesante, y nos demuestra realmente el nivel tan alto al que llegaron estas civilizaciones, o sea, comerciaban, exportaban, creaban cosas en cantidades industriales, por así decirlo, para la época, y tenían productos estrellas, sabían cuáles eran sus fortalezas. En este caso, bueno, se conoce el índigo, se conoce el cacao y se conocen los bálsamos. Acá tenemos el lago de Coatepeque, que fue formado por 4 erupciones cataclísmicas y es básicamente un cráter que ahora mismo ha acumulado agua y pareciera un lago, pero realmente el origen es completamente volcánico. Es básicamente ese cráter que está rodeado para colmo de otros volcanes. El que ven muy en el fondo es el volcán Santa Ana y ahora mismo nosotros literalmente estamos manejando, estamos subiendo y bajando por la cima de toda esta cordillera de volcanes. Está impresionante. Esta es una de las cosas realmente más increíbles que yo he visto. Está precioso y hay una paz, una tranquilidad. El agua ni siquiera se mueve, pero sin embargo uno ve, pues a veces estoy viendo pequeños botecitos o lanchitas, parece que recorriendo toda esta zona, pero está todo tan tranquilo y bueno, increíble. O sea, miren lo que la naturaleza les ha dado a El Salvador. Y esta florecita que ven ahí es la flor nacional, es súper linda y súper como que romántica, está tan bonita la verdad. Estas son las vistas del volcán Izalco desde el volcán Cerro Verde. Estamos en un volcán viendo otro volcán.
Este es el segundo volcán más nuevo de Centroamérica. El más nuevo está en Nicaragua. Y este es un volcán que se conoció como el Faro del Pacífico. ¿Por qué Faro del Pacífico? Porque estuvo haciendo erupción por más de 200 años y la lava solamente fluía como hilitos, y los barcos lo podían observar desde larga distancia.